Bien, aquí estamos mostrando como repaso todo lo que las topologías de realimentación. Es decir, estamos partiendo de tener un modelo para la realimentación, indicando que en el circuito de salida se hace la toma de muestra, se guía hacia el circuito de entrada y en la entrada se hace la comparación con la señal de excitación al amplificador. Okay. Todavía en la toma de muestra y en la comparación no estamos mostrando una forma de conectar en forma particular. O sea, no estamos todavía mostrando si las conexiones en la toma de muestra y en la comparación son en paralelo o en serie. Este es el modelo general. Entonces, habíamos mencionado que lo primero que tenemos que hacer cuando aplicamos la realimentación a un amplificador es identificar la topología que se está utilizando para este proceso. Para identificar la topología hay que tener en cuenta las definiciones precisas de los amplificadores de tensión, amplificadores de corriente, transconductancia y transresistencia. Sobre todo, de estos 4 amplificadores, ¿cuáles son las condiciones ideales de las impedancias de entrada e impedancia de salida? Puesto que normalmente cuando se diseña un amplificador, ya sea esta de tensión, corriente o las otras 2 alternativas, nunca vamos a conseguir las condiciones que se aproximen a la condición ideal de las impedancias de entrada y salida que requieren este tipo de amplificadores. De lo que estamos seguros es que sí vamos a conseguir el parámetro de la transferencia, es decir, la ganancia de tensión, por ejemplo, con una condición de lo más elevada posible. Si la ganancia de tensión no conseguimos con una etapa, obviamente recurrimos a los amplificadores multietapa. Entonces, siempre es posible conseguir la ecuación de transferencia lo más elevado posible. Lo que no se puede obtener son las condiciones ideales de las impedancias de entrada y salida. Esto nos impone a nosotros conocer previamente en los 4 amplificadores cuáles son las condiciones ideales de las impedancias de entrada y salida. Por ejemplo, en el caso de nuestro amplificador de tensión, nosotros sabemos que la impedancia de entrada del amplificador tiene que tender al valor infinito y la impedancia de salida del amplificador tiene que tender al valor de 0, o sea, lo más bajo posible. Entonces, el conocer ese detalle nos hace tomar la decisión de cómo vamos a conectar en la salida y en la entrada para tener identificada la topología. Como estamos queriendo mejorar estas características del amplificador de tensión en nuestro caso, entonces ya nos dice, a la salida tengo que conectar en paralelo, porque debo disminuir la impedancia de salida. Y a la entrada tengo que conectar en serie porque tengo que incrementar la impedancia de entrada. Entonces ya está clarísimo. A la salida tengo que tomar la muestra en paralelo. Y la muestra en paralelo es toda la tensión de salida. Y a la entrada tengo que comparar en serie con la señal de excitación. Entonces ahí tenemos ya reconocida identificada la topología que vamos a utilizar. Entonces, y eso corresponde a este proceso de toma de muestra y comparación. Entonces nosotros decimos para este amplificador, la toma de muestra es en nodo o tensión y la comparación en malla o de tensión. Ahora, cuando decimos la comparación en malla o de tensión, esta palabra o de tensión viene de la forma como estamos tomando la muestra. Ok. Entonces, la toma de muestras le da el nombre a la topología del amplificador realimentado. ¿No ven? Y eso ya lo tenemos claro. En salto seguido dibujamos nosotros nuestra topología.
Este es para el caso del amplificador de tensión. Me está diciendo, en el amplificador de tensión debo tomar la muestra en paralelo porque debo disminuir la impedancia de salida del amplificador básico. Ajá. Y para disminuir tenemos que conectarlo en paralelo. Ese concepto lo hemos tomado de la materia de redes, ¿no ven? Dos resistencias puestos en paralelo, el resultado de ese paralelo siempre va a ser menor que el menor de las resistencias que participan en el paralelo. O por lo menos la mitad si las dos resistencias son iguales. Entonces, ahí nos está diciendo, esta es la manera de disminuir la impedancia de salida del amplificador básico, llevarlo a las condiciones que estamos requiriendo. En cambio, en la entrada la comparación tiene que ser en serie porque esa es la manera de incrementar la impedancia de entrada, porque dos resistencias conectadas en serie, el valor resultante de la resistencia siempre va a ser mayor que las dos resistencias participantes en la conexión en serie. Está clarísimo. Entonces, solo los conocimientos de la materia de redes nos hacen decidir qué topología vamos a utilizar en la realimentación. Entonces, ya, para un amplificador básico ya sabemos, toma de muestra en paralelo y comparación en serie. Y luego nos anotamos qué teoremas vamos a utilizar para aplicar en el circuito de entrada y en el circuito de salida. Sabemos que en el amplificador de tensión, el circuito de entrada lo tengo que plantear por Thevenin y el circuito de salida por Thevenin. Eso es lo que está anotado aquí. Y el aplicar esos dos circuitos de esa manera, tanto en la entrada como en la salida, en un caso me va a hacer aumentar la impedancia de entrada y en el otro me va a hacer disminuir la impedancia de salida. Entonces aquí ya tenemos anotado en conceptos muy generales la metodología de cálculo y los resultados que estamos esperando. Y con eso tenemos la topología del sistema realimentado. Para el caso del amplificador de tensión. Ahora, si nuestro amplificador es de corriente, ya sabemos ahí en el amplificador de corriente, lo primero que queremos lograr es que las impedancias de entrada y salida se aproximen a las condiciones ideales de un amplificador de corriente. No me preocupo momentáneamente de la transferencia. Sé que ese valor lo puedo lograr lo más alto posible, incluso recurriendo a los amplificadores multietapa. Ese no es mi problema. Mi problema es cómo voy a encontrar los valores ideales de las impedancias de entrada y salida. Para un amplificador de corriente, la impedancia de entrada debe tender a cero y la impedancia de salida debe tender a un valor infinito. Entonces, para eso ya me está diciendo bien clarito. Para tener una impedancia de salida lo más elevada posible, tienes que conectar en serie el circuito de tomar la muestra en el circuito de salida. En cambio, en la comparación, como tengo que hacer disminuir la impedancia de entrada, tengo que conectarlo en paralelo. Listo, con eso está decidido nuestra topología. Entonces, esa topología la escribimos acá, ¿no ven? Entonces, y luego lo dibujamos en base a esta topología en general, la topología que vamos a utilizar para un amplificador de corriente. Y para eso solo hemos recordado los conceptos que se tiene con la impedancia de entrada y la impedancia de salida para un amplificador de corriente. Y aquí está bien clarito, ¿no ve? Entonces yo tengo que poner en serie en el circuito de salida y en paralelo en el circuito de entrada. Si lo pongo en serie, ¿qué me está diciendo? Estoy tomando muestra de corriente. ¿Ve? Toda la corriente. Y estoy comparando en paralelo. Entonces, cuando lo pongo en serie en el circuito de salida, estoy aumentando la impedancia de salida del amplificador básico, y cuando pongo en paralelo en el circuito de entrada, estoy disminuyendo aún más la impedancia de entrada del amplificador básico. Luego notamos qué métodos tengo que utilizar para calcular el circuito de entrada y el circuito de salida en el amplificador realimentado. Y esa es esta notita que colocamos aquí. Puesto de esa manera, nosotros decimos, tenemos que aplicar en el circuito de entrada y en el circuito de salida
el teorema de Norton. O sea, mi circuito equivalente tiene que corresponder al Norton. Entonces, de esa manera sabemos qué es lo que va a suceder con la impedancia de entrada y con la impedancia de salida, y además tenemos el método de cálculo. Okay. El otro amplificador realimentado es el de transconductancia. Entonces, lo primero que anotamos para reconocer nuestra topología, esos conceptos básicos, y en base a ellas recordamos que el amplificador de transconductancia debe tener la impedancia de entrada lo más elevada posible y la impedancia de salida lo más elevada posible. Entonces, para tener esas condiciones, en el circuito de salida debo tomar muestra en serie y en el circuito de entrada debo comparar en serie, porque es la única manera de tener una mayor impedancia en el sistema realimentado, tanto a la entrada como a la salida. Listo, ya está nuestra topología. Anotamos luego qué vamos a emplear para hacer los cálculos. Me está diciendo, bien claro, a la entrada tienes que utilizar un circuito equivalente de Thevenin y a la salida un Norton. Listo. Nada más sencillo que eso. Entonces, ya tenemos la condición que debe cumplir un amplificador de transconductancia. El de transresistencia, de igual manera. El de transresistencia, sus condiciones ideales eran que la impedancia de entrada y la impedancia de salida tienden al valor más reducido, a cero. Entonces, para eso, ¿qué me está diciendo? Que si quiero disminuir eso, debo tomar la muestra en paralelo y debo comparar en paralelo. Ya está decidido esta topología. Entonces, toma de muestra en paralelo, comparación en paralelo. Entonces, ahora, como consecuencia del paralelo, ¿qué voy a obtener? Esta impedancia de entrada y esta impedancia de salida, lo más baja posible, incluso mucho más baja que la que tiene el amplificador básico. Ya sabemos en qué valores. Ok. Esa es la forma. Entonces, ya sabes cómo vas a decidir, cómo vas a dibujar en tu topología. Todavía aquí en los conceptos más gruesos que tenemos de los sistemas de realimentación. Luego te anotas qué método vas a utilizar para tus circuitos equivalentes. Aquí es lo contrario del anterior caso de transconductancia, aquí es Norton-Thevenin. Ok. Anotado qué fue y sabemos lo que vamos a lograr. Entonces ahora vamos a aplicarnos a un caso en particular. ¿No ve? Y aquí nosotros, ¿qué habíamos dicho? Nosotros estamos acostumbrados en la materia de electrónica 1 a utilizar nuestros circuitos equivalentes en dos modalidades. El circuito equivalente a parámetros H, que para nosotros es de lo más sencillo obtener de las informaciones que me entrega el fabricante. Así el fabricante me dé incluso los valores en los cuales él ha tomado el ensayo de su componente, entonces me va a dar curvas que me permitan corregir para mi punto de trabajo. O simplemente me dará sus características de entrada y salida. Y de esas características, fijando mi punto de trabajo, puedo yo determinar mi circuito equivalente a parámetros H. No lo tengo eso, puedo yo armarme un circuito que me permita relevar las características de entrada y salida. Eso estaba en nuestra segunda guía de laboratorio. Puedo hacer aquello. Entonces, una vez fijado el punto de trabajo en esas características, puedo determinar los parámetros H del transistor. Y sabemos que los parámetros de Giacoletto los puedo determinar a partir de estos parámetros H, algunos de los de Giacoletto y otros por el tema conceptual. O sea, de cómo se funciona el transistor en la topología emisor común. Y si me cambian la topología, sé cómo hacer las transformaciones. O sea, tenemos todos los elementos necesarios. Entonces ahora vamos a aplicarnos a un amplificador en concreto, a un amplificador de tensión. Ya sabemos que en el amplificador de tensión, para mejorar sus características, la toma de muestra en el circuito de salida debe ser en paralelo y la comparación en el circuito de entrada debe ser serie. En los anteriores 4 filminas hemos llegado a esa conclusión. ¿Vale? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Acá estamos repitiendo para esa filmina, para la que corresponde a un amplificador de tensión. Y este es mi circuito. ¿No ve?
Entonces yo ya tengo este modelo en particular, ya no me estoy poniendo el modelo general que lo teníamos puesto en la parte superior de cada filme. Entonces aquí yo ya sé que la toma de muestra es en paralelo y la comparación es serie. O sea, esto ya lo tenemos decidido. Por lo tanto, ya tenemos identificada la topología. Ya sabemos que esta topología al amplificador de tensión le va a mejorar todos sus parámetros. En eso están incluidos la impedancia de salida y la impedancia de entrada. También van a estar incluidos el ancho de banda, la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior, van a estar incluidos el ruido, etc. Y todas las mejoras ya sabemos que van a estar en desmedro de este parámetro de transferencia, que es la ganancia de tensión. Es decir, con la realimentación voy a obtener una ganancia de tensión menor de la que realmente estoy queriendo. Pero ese problema lo vamos a resolver nosotros poniendo un amplificador multietapa, sobredimensionando nuestro amplificador, y para mejorar las condiciones de entrada y salida, vamos a aplicarle la realimentación en esta topología. Toma de muestra en paralelo, comparación en serie. Entonces yo ya sé que de este amplificador realimentado voy a obtener una menor ganancia de tensión. ¿No ven? Ahora, la ganancia de tensión va a ser reducida en un factor. Nosotros conceptualmente sabemos que en ese factor se va a mejorar la impedancia de entrada del amplificador realimentado. En ese factor se va a mejorar la impedancia de salida del amplificador realimentado. Si eso hacemos extensivo para los otros parámetros de los amplificadores, como ser, por ejemplo, frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, ancho de banda, ruido, etc., todos los parámetros del amplificador van a mejorar en ese factor. Justo es el que corresponde en la que va a desmejorar la ecuación de transferencia. Ese es el primer concepto que me tengo que agarrar. Ok, ya está. Entonces nosotros aquí nos anotamos lo que vamos a hacer, porque para estos amplificadores nosotros estamos acostumbrados a utilizar parámetros H, parámetros híbridos o parámetros de Jacolet. Nosotros del análisis ya sabemos que el amplificador básico tiene que ser de tensión y las redes de alimentación tienen que ser de tensión. Entonces ambos circuitos van a tratarse exactamente de igual manera. E inicialmente vamos a suponer que las redes de alimentación también es activa. Por eso vamos a utilizar el circuito equivalente completo, tanto para el amplificador básico como para las redes de alimentación. A esos sistemas, a esos dos amplificadores que nosotros vamos a tener, el básico y las redes de alimentación, le vamos a aplicar el concepto que teníamos para la realimentación. ¿Cuál era? La unilateralización. Ok, entonces veamos. Las modificaciones que vamos a hacer en esta parte, fíjense, esta es la quinta filmina que tiene esta misma estructura, pero esto ya es una filmina en particular, donde ya hemos dicho qué voy a utilizar acá, qué voy a utilizar acá, qué tipo de toma de muestra y qué tipo de comparación. Y aquí vamos a decir cómo van a ser nuestros circuitos. Y lo vamos a leer para que todos veamos que efectivamente es lo que vamos a hacer. El amplificador es de tensión, eso hemos dicho. Se debe utilizar para el circuito de entrada y de salida Thevenin. Ese era el método formal. ¿No ven? Ok. Como en todas las, pues esta coma me está separando de lo que viene, me dice, como en todas las aplicaciones de los amplificadores, se utilizó los parámetros híbridos, esto es lo que hemos estado haciendo, que tienen un circuito equivalente de entrada de Thevenin y de salida de Norton. Entonces te está diciendo, mira, con respecto a la metodología formal que teníamos, solo a la entrada va a coincidir, a la salida no. No hay problema. Aún así, nosotros vamos a utilizar este modelo, que no coincide. ¿Por qué tenemos que utilizar ese modelo? No por mi capricho, sino porque es la manera como hemos estado encarando la solución de los amplificadores.
Entonces no tenemos que nosotros cambiar nuestros modelos porque la teoría general de la realimentación lo imponga. Nosotros tenemos que seguir utilizando los modelos bajo los conceptos de la teoría general, pero modificados en nuestro caso para el circuito de salida, que siempre lo hemos tratado como un Norton. Está clarito lo que estoy queriendo hacer entonces. Dice, en este caso deduciremos las ecuaciones con dicha topología, con esta topología. Ok. Entonces, ¿de qué circuitos? De este circuito y de este circuito, o sea, del amplificador básico y las redes de alimentación. Y respetaremos la toma de muestra y la comparación. Ese es mi siguiente circuito que voy a dibujar. Ya lo hicimos, por si acaso. Entonces, aquí me estoy copiando el modelo ya particular para un amplificador de tensión, en la cual está decidida la topología. Nos anotamos solo para recordar, yo voy a utilizar parámetros H. Puedo hacer también el de Giacoletto, no hay problema. Listo. Entonces, ahora está exactamente este mismo modelo. Aquí está en el circuito de salida la toma de muestra y en el circuito de entrada aquí está la comparación. El circuito equivalente que estoy utilizando para el amplificador básico es el de parámetros H. Y como todavía no tengo identificada si es emisor común, base común o colector común, entonces estoy tomando el parámetro general HI, HF, HR, HO. Y con la letra A estoy indicando simplemente que se está debiendo al amplificador básico. Cuando ya tenga decidido mi transistor cómo va a estar conectado, por ejemplo, emisor común, entre la I y la A va a aparecer una letra E. Entonces ya es emisor común. Ok, así hemos estado haciendo. Lo mismo estoy haciendo para las redes de alimentación. Si ustedes se fijan, entonces HI, el segundo subíndice, el B no es por base común, es por redes de alimentación. A las redes de alimentación nosotros siempre lo conocíamos con B. ¿No ve? Entonces, de esta B mayúscula, yo estoy poniendo como subíndice una B minúscula al parámetro equivalente. Entonces, el circuito equivalente de las redes de alimentación. Ahora, si esa red de alimentación va a ser activa, seguramente va a estar hecho con un transistor o más, ¿no ve? Entonces, si ese transistor estará conectado en base común, emisor común o colector común. De igual manera que en el amplificador básico, aquí me va a aparecer entre la letra I y la B un subíndice, un tercer subíndice, por ejemplo, E de emisor común. Entonces ahí el último subíndice me va a hacer referencia es de las redes de alimentación, como aquí el último subíndice me va a decir del amplificador básico. A este sistema, anótenlo bien clarito, le voy a aplicar la unilateralización después de plantear el sistema de ecuaciones que tengo para el circuito de entrada y para el circuito de salida. Y reitero, por la anterior filmina, tengo que aplicar al circuito de entrada por Thevenin, que es la única que me coincide, al circuito de salida debería yo aplicarle Thevenin también. Pero no, por la topología que tengo en el circuito de salida, yo le voy a resolver vía el Norton. Y ahí en el proceso lo vamos a modificar. Nada más sencillo que eso, porque de esa manera estamos acostumbrados a encarar los problemas en esta materia. Y yo no quiero cambiar la modalidad. No es porque obligarte a ti que después lo hagas de esa manera. Yo tengo que garantizar que tú aprendas este tema de la realimentación sin mayor conflicto, porque hay una materia después específica sobre la realimentación donde ahí te van a exprimir todos los modelos que tú quieras. Yo no te quiero imponer nada. Y entonces yo te quiero decir, de la forma como te estábamos explicando, si tú aplicas esos mismos modelos, no vamos a tener problemas. Entonces, esto ya lo sabemos manejar. Esa es la idea. Listo, ahora en este circuito, nosotros vamos a aplicarle las ecuaciones. Entonces, para eso, me estoy copiando el modelo ya
definido, ¿no ve? Con parámetros H, parámetros H, tanto en el amplificador básico como en la red de realimentación. Ok, entonces, miramos. Nos está diciendo que la ganancia de tensión para este sistema realimentado lo tengo que hacer como el cociente de B0 hasta BDS. Así es, siempre hemos utilizado ese concepto, ¿no ve? Porque además eso está correspondiendo a este cuadripolo de líneas llenas que está marcado. Es el cuadripolo que me encierra a los otros dos cuadripolos en línea de segmentos, que es la que corresponde al amplificador básico y a las redes de alimentación. Entonces está siendo reproducido exactamente el sistema. Ok. Entonces, aquí ponemos nuestra definición. El ABF, así lo hemos llamado al amplificador realimentado, ¿no ve? Entonces, como es de tensión ABF y el AF me está diciendo hay realimentación negativa de la salida hacia la entrada, forward, ¿no ve? Ok, listo, realimentación. B0 a BDS. Ahora, con eso nosotros del circuito planteamos las ecuaciones de malla en la entrada y de nodo en la salida. Ahí habíamos hecho esto. Perfecto. Y era esta ecuación, ¿no ve? Entonces me decía, en el circuito de entrada tengo mi generador independiente BDS, que me entrega una corriente IDS. Como la malla que se me presenta aquí es una malla que está en serie, entonces la corriente que circula en un sistema en serie es la misma a lo largo del sistema. Puedo llamarlo I sub S o puedo llamarlo I sub I. Yo lo único que sé es que el I sub S es igual al I sub I. Entonces, de esa manera puedo plantear esta ecuación. La corriente I sub I va a producir caída de potencial en RS, con esta polaridad más y menos aquí. Más la caída de potencial en HIA debido a la corriente I sub I, que es la misma que I sub S. Más aquí, menos aquí. Más la caída de potencial en el HIB. Ok, esta es esa ecuación. ¿No ve? El I sub I produce caídas de potencial en RS, en HIA, más HIB por el HI. Y tengo que agregarles estos generadores dependientes en el circuito de entrada, dependientes de ¿quién? De la tensión de salida. El HRA B0 y el HRB B0. Entonces, como están con la misma polaridad, simplemente suman. Lo único que he hecho es sacarle factor común el B0 y es por HRA más HIB. RB. Ok. Ya tengo mi ecuación de esta malla de entrada. Mi ecuación de la malla de salida. Por la forma como está, todo está en paralelo. Entonces, ahí me conviene aplicarle Norton. Entonces, de la forma como lo aplico en el Norton, lo primero que yo me fijo. Aquí en mi circuito de salida no tengo un generador independiente como lo tenía en el circuito de entrada. Entonces ya me está queriendo decir el primer miembro de la ecuación de salida tiene que ser cero, porque no tengo generador independiente. El resto me dices, yo voy a tomar de referencia este nodo, y lo primero que me voy a fijar, este generador de corriente y este generador de corriente, parten de este nodo con la misma dirección y sentido. Por lo tanto, van a estar sumándose. Y como ambos dependen de la misma corriente y es la corriente de entrada, entonces yo voy a poder sacar ese factor común, la corriente. Entonces va a ser HFA más HFB multiplicado por I sub I. Eso va a ser, además, a eso voy a agregar, ¿no ve? La corriente que circula por HOA y por HOB debido a la tensión B0. Ajá. Y como son de admitancias, entonces va a ser B0 multiplicado por ese valor. Yo ya tengo mi ecuación de salida. A esa le vamos a agregar lo que sucede en GL. Es esta ecuación. ¿No ve? Primer miembro, 0, porque no tengo generador independiente, igual al HIA por el HFA más el HFB, es lo que hemos mencionado, más B0 por admitancia de salida aquí del amplificador básico de las redes de alimentación y a la resistencia de carga RL revuelto conductancia GL para uniformidad de dimensiones aquí. Y hemos dicho, a este conjunto vamos a llamar HI y a este otro conjunto lo voy a llamar H0. Entonces esto me dice, esta es la impedancia de entrada de la malla
en serie. Y esta es la impedancia de salida, la admitancia de salida de la malla en paralelo. Listo, ya tengo mis dos sistemas con dos ecuaciones. Hasta aquí habíamos llegado, hemos repasado. Entonces, como ya nos han dicho que prontito se va a cortar, entonces voy a suspender un minuto acá